Enloquece Claudio X González y en un grave error de cálculo ha pretendido intimidar al Ejército Nacional, a la Sedena, ante el hecho ya casi consumado de que se está blindando Santa Lucía en torno a estos sabotajes legales, estos cientos de amparo que ha interpuesto el multimillonario, pero que sin embargo es el líder del conservadurismo mexicano. Y es un grave error, porque la Sedena no cae en la trampa de engancharse ahorita con Claudio X González, pero sin lugar a dudas lo va a redactar, lo va a anotar, ¿no? Cuando venga la resaca, cuando venga finalmente una embestida judicial contra este nefasto personaje que busca, a como dé lugar, mantener el régimen de privilegios y sus enormes negocios. Pero sí es increíble de todos modos que Claudio X González pretenda enfrentarse contra el ejército, incluso intimidarlos, que es lo más grave. Y es que bueno, vamos a ver cómo va Santa Lucía. Hoy va a terminar la telenovela, todo indica. Recordando que hace apenas unos días el juez que estaba amparando a Santa Lucía, o sea que estaba dándole los amparos a Claudio X González y por lo tanto deteniendo las obras, se echaba para atrás y ya con un argumento, el famoso as bajo la manga, en donde, sí, señaló el propio juez, significaría, o sea, darle el amparo a Claudio X González, el incumplimiento de órdenes militares dentro del ámbito castrense, que tenga como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y la seguridad nacional. O sea, ahí ya va. De todos modos, como son finalmente más de 100 amparos, todavía hay un filón de esperanza de Claudio X González para que alguno de ellos finalmente detengan la obra. Porque Obrador ha empezado a ganar sus primeros victorias legales, pero no todas. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el momento de la intimidación. ¿A quiénes? A los miembros del ejército, y aquí está esta columna del día de hoy que publica el Universal. Dice así: el juez que no entiende, porque también pretenden intimidar al propio juez. La mañana del pasado viernes, en el juzgado quinto, donde se transmitan todos los recursos contra el aeropuerto Santa Lucía, existía una atmósfera muy tensa. Y es que nos cuentan, antes de iniciar la audiencia, el juez federal solicitó a la parte quejosa, o sea, a Claudio X González, no considerarlo enemigo. Ojo, el juez está intimidado ya y retiró a los medios de comunicación presentes en la audiencia. El juez le pidió por favor a Claudio que no lo consideren como enemigo, que está como que siendo casi obligado por sus superiores. Luego, ya iniciada la audiencia, se tensaron los ánimos entre las partes, lo que ocasionó que el abogado de la Sedena se desistiera de comparecer. O sea, que al final, entre los abogados de Claudio X González se pusieron muy nefastos y llevaron al abogado del ejército a guardar silencio, a no engancharse. Querían, pues, Claudio X González tender una trampa a los abogados de la Sedena para, obviamente, exhibirlo, ¿no? A nivel nacional. ¿Y por qué? Ante esto, fíjese, el juez federal solicitó la presencia de la fuerza pública. Los abogados de Claudio X González estaban enloquecidos. Una vez terminada la audiencia, en el interior del juzgado, algunos representantes de los medios tomaron declaración a los abogados de Claudio X González. O sea, todo era una trampa. Estaban los medios de comunicación listos y preparados para registrar el momento de exabruptos del abogado de la Sedena. Querían trampear e intimidar al juez, tal vez con la complicidad del juez, que estaban ahí los medios de comunicación e incluso estaba la policía, por lo que estamos leyendo. Esta acción, señala, molestó al juez y sus secretarios, por lo que pidió nuevamente la presencia de la policía para desalojar a los periodistas, una vez que ya no pudieron, ¿no?, finalmente trampear al ejército. Y al parecer a don Juan Carlos, que es el juez, le hace falta regresar a la escuela de leyes, etcétera, etcétera. Pero como vemos, enloquecen los abogados y pretenden intimidar al juez, intimidar al ejército, a los abogados del ejército, crear un show, un espectáculo, un teatro dentro del juzgado. ¿Para qué? Con la presencia de medios de comunicación cómplices, obviamente, no exhibir la corrupción. Porque es lo que empezaron a hablar, que todo esto es un soborno del presidente López Obrador. El propio Vicente Fox así lo ha señalado. Juez sobornado por López. El juez, precisamente, el juez quinto. Qué ridícula mamada, dice, se sacaron de las mangas del chaleco. Ridículo.
ridículo y que fue sobornado el juez. Y no solo eso, hagan ahora en redes también y pretenden intimidar más, aún así, al juez y a la Sedena. Por ejemplo, Gerardo Carrasco, que es precisamente el abogado litigante, el que está creando todo ese tipo de, esta serie de intimidaciones y trampas en torno a Santa Lucía para exhibir al ejército, que es lo que quieran hacer. Sí, se señala lo siguiente, sube el siguiente tuit, ¿no? El Ejecutivo Federal, dice el abogado de Claudio X González, de manera reiterada, ha llamado a corruptos a los jueces que dieron suspensiones. Militares acuden diario, señala el abogado de Claudio X González, al juzgado quinto a pedir hablar con juez. Diario en mayúsculas. Y el juez ya ha cambiado su criterio y negado suspensiones a comunidades indígenas por el argumento de seguridad nacional. Pero revela esto, o según esto, ¿no? O sea, intenta como que exhibir o trampear. Esa es la estrategia de Claudio González, de que los militares están presionando al juez y que una vez que se tumben los amparos de Claudio González van a decir, fue presión y fue soborno de López Obrador. Es lo que quieren decir. Ese es ahorita lo que quieren vender, ¿no? Y claro, con esto es la presión, pero de Claudio González a los jueces y a los militares, al ejército. Incluso el día de ayer, el colectivo de Claudio González, que se llama No Más Derroche, que finalmente es lo mismo de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, publica lo siguiente, que no solo ellos ya están haciendo, o quieren hacer hasta una presión más grande. Más de 1,000 ciudadanos, supuestamente, presentaron ante el juzgado quinto de distrito, este famoso juez, una petición exigiendo la imparcialidad y aplicación irrestricta del Estado de Derecho y en favor de que la institución del derecho de amparo y la defensa de los derechos fundamentales sean salvaguardados. Y quienes firmaron precisamente para defender a Claudio González, firmaron Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Jorge Castañeda Gutman, todos estos personajes cercanos al PAN, Denise Dresser, ni se diga, Luis de la Calle, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, lo que eso signifique, Catalina Pérez Correa, Rodrigo Soto Morales, y a título personal firmaron José María de la Garza, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, en donde se encuentra el ex ministro José Ramón Cosío, y Ángel Junquera, presidente de Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, entre otros supuestamente 1,000, ¿no? Presionando, claro, Claudio X González a este juez, ¿no? Y el propio juez dice, no me vean como enemigo, o sea, yo sé, son mis cuates, pero, pues, ¿qué quieren que haga, no? De todos modos, todo esto, claro que no puede ignorarse o no puede estar independiente de lo que ha sucedido en los últimos días, con la salida de Eduardo Medina Mora, el titular de la Corte. Porque Medina Mora, no dudo que obviamente iba o estaba presionando al juez precisamente para dar los amparos. Porque estamos de acuerdo que hay amparos contra Santa Lucía y ya los habían ganado Claudio González. Y después surgió el argumento de la seguridad nacional, ya surgió una revocación, ¿no? Una reculación. ¿Y ahora qué ha hecho la Corte? Bueno, pues Eduardo Medina Mora sale y la Suprema Corte, ¿no? Evade precisamente decidir sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Porque también ya Claudio González había cabildeado con Medina Mora que la Corte, desde la Corte, ampararan lo ampararan y se frenara definitivamente Santa Lucía. Ya no había, una vez que la Corte se pronunciara en contra de Santa Lucía, poder legal alguno para finalmente continuar las obras. Se iba a descarrilar por completo. Sale Medina Mora y la Corte saca esto. Dice, no, yo no voy a decidir sobre Santa Lucía. Que lo decida el dichoso juez, quinto, en materia administrativa. Que lo decida él y que él finalmente resuelva. Que él se enganche con los militares. Yo, bye. Esto es importante, porque estamos viendo que Medina Mora iba a acabar amparando a Claudio González y ahora la Suprema Corte se lava las manos. Y también debemos recordar que el propio López Obrador, antes también de esto, porque esto fue apenas la semana antepasada, había acusado que otro exministro, José Ramón Cosío, estaba asesorando al sabotaje de Santa Lucía a Claudio X González, ¿no? Esto fue muy importante porque sí, o sea, él tal vez no firma, pero claro que estaba cabildeando con Medina Mora precisamente proteger las obras de Texcoco y descarrilar el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Pero ahora, con la salida de Medina Mora, las cosas se empiezan un poco a corregir. Y en ese sentido, enloquece Claudio X González, enloquece sus abogados,
cometen un grave error porque pretenden intimidar al ejército, claro, también presionar al juez. Empiezan como que a exhibirlos, que es lo que quieran hacer, de que hay presiones, hasta sobornos de parte de la Sedena al juez, de parte de López Obrador al Poder Judicial. Y es lo que vamos a ver ahorita. Le estoy comentando también esto porque esa va a ser la historia que nos van a querer vender los conservadores para que lo tengan muy claro. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.